¿Alguna vez has sentido que no mereces el amor de Dios? Tal vez llevas sobre tus hombros errores del pasado, culpas que te siguen como sombras o la sensación de no ser digno de acercarte a Jesús. Quizás crees que tu historia está demasiado marcada, que tus decisiones fueron demasiado graves o que la distancia entre tú y Dios es tan grande que ya no hay camino de regreso. Pero escucha bien desde el inicio. Jesús no vino por los perfectos, vino por los quebrantados. No vino a buscar a los santos, sino a rescatar a los pecadores. Si alguna vez te has sentido lejos, este mensaje es para ti. Quédate conmigo durante esta enseñanza, porque juntos conoceremos el corazón de Cristo, el que se sienta con los que el mundo rechaza y los llama amigos. Antes de comenzar, te invito a dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este mensaje con alguien que necesite esperanza. Escribe en los comentarios esta declaración de fe: Jesús me amó aun cuando estaba perdido. Parte 1. El corazón de Cristo revelado. Jesús, el amigo de los pecadores. A primera vista, esa frase podría parecer contradictoria. ¿Cómo puede el Hijo de Dios, santo y sin mancha, acercarse con ternura a quienes el mundo considera indignos? Ahí está el misterio más hermoso del Evangelio. El amor de Dios no se basa en la perfección del hombre, sino en la gracia del Salvador. En las Escrituras vemos a Jesús caminar entre los marginados, tocar a los enfermos, conversar con los rechazados y comer con los despreciados. En una cultura que separaba a los justos de los impíos, Él rompió todas las barreras sociales y religiosas. No evitó el contacto con los pecadores, los buscó con intención. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, relata que los publicanos y pecadores se acercaban a escuchar a Jesús, mientras los fariseos murmuraban: Este recibe a los pecadores y come con ellos. En esas pocas palabras se revela el escándalo del amor divino. Jesús no solo los toleraba, los recibía, los escuchaba y compartía con ellos. Para los religiosos, eso era inaceptable. Para el cielo, era el cumplimiento del plan de redención. Imagina la escena: hombres y mujeres con pasados rotos, rostros marcados por el dolor y miradas cansadas por la culpa, acercándose a un hombre que no los juzga, sino que los mira con compasión. Jesús los veía como el Padre los veía, no por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser bajo su gracia. El corazón de Cristo late por los perdidos. Él mismo dijo en Lucas, capítulo 19, versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa no era solo su misión, era su naturaleza. Jesús no espera a que lo encuentres. Él te busca, persigue al que se esconde, levanta al que ha caído y abraza al que se siente lejos. Su amor no se limitó a templos ni a círculos religiosos. Lo vemos en la casa de Zaqueo, el recaudador de impuestos rechazado por todos. Lo encontramos defendiendo a la mujer sorprendida en adulterio y conversando con ternura con la samaritana junto al pozo. En cada encuentro, Jesús no solo mostró compasión, sino restauración. El amor de Cristo no ignora el pecado, pero lo enfrenta con verdad y misericordia. No aprueba la oscuridad, pero entra en ella para traer luz. No observa el sufrimiento desde lejos, desciende hasta lo más profundo para sanar. Esa es la esencia del Evangelio. Dios acercándose al hombre no por obligación, sino por amor. Recuerda esto: el amor de Jesús no se detiene ante la vergüenza, no se apaga ante la culpa, ni se aleja ante el rechazo. Su amor toca lo que el mundo llama intocable. A través de su vida, nos enseña que el pecado no es un muro que separa al hombre de Dios, sino una oportunidad para que la gracia se manifieste con mayor poder. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, una mujer pecadora entra en la casa de un fariseo donde Jesús estaba cenando. Rompe un frasco de perfume y con lágrimas unge sus pies. Los presentes la juzgan, pero Jesús la mira con amor. Mientras todos ven una pecadora, Él ve un corazón arrepentido, y entonces dice las palabras que cambian su destino:
tus pecados te son perdonados. Esa escena resume el Evangelio en su forma más pura. No importa lo que traes, sino cómo te acercas. No importa tu pasado, sino su gracia. Jesús no la rechazó, no la humilló, no le recordó su historia. Le dio un nuevo comienzo. Este es el mensaje que el mundo necesita oír. Jesús no vino a condenarte, vino a rescatarte. No vino a señalar tus errores, vino a ofrecerte esperanza. No vino a recordarte lo que fuiste, sino a mostrarte lo que puedes ser bajo su misericordia. Muchos creen que deben cambiar antes de venir a Cristo, pero es al revés. Vienes a Cristo para que Él cambie tu vida. No limpias tus manos antes de tocar el agua. Es el agua la que te limpia. Así es su gracia. Así es Jesús. El amor de Cristo hacia los pecadores demuestra que el perdón no se gana, se recibe. Es un regalo inmerecido. Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9, lo expresa así: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ese amor desafía toda lógica humana. El mundo ama a quien lo merece, pero Dios ama incluso a quien no lo busca. Mientras tú lo ignorabas, Él ya te miraba. Mientras te alejabas, Él preparaba el camino de regreso. Mientras te perdías, Él salía a encontrarte. Jesús es la manifestación visible del amor invisible del Padre. Cada palabra suya, cada gesto, revelan un amor sin condiciones. Su amistad con los pecadores no era una aprobación del pecado, sino una afirmación del valor del ser humano ante los ojos de Dios. Y hoy, ese mismo amor sigue buscando corazones dispuestos. No importa cuán lejos hayas caído, ni cuántas veces hayas fallado. Jesús no está cansado de ti. No te mira con decepción, sino con ternura. Aún tiene los brazos abiertos, aún extiende la mano, aún pronuncia tu nombre con compasión. Imagina que Él entra al lugar donde estás. Te mira con dulzura y te dice: yo no vine a juzgarte, vine a salvarte. Esa voz atraviesa la culpa y el miedo para recordarte que sigues siendo amado. Esta verdad puede transformar tu vida, porque cuando comprendes que Jesús no se escandaliza de tus errores, sino que te invita a caminar con Él, el peso del pasado desaparece y la esperanza renace. A lo largo de este mensaje, descubriremos juntos lo que significa que Jesús sea el amigo de los pecadores. Veremos su compasión, su poder para transformar y su deseo de reconciliarte con el Padre. Guarda esta imagen en tu mente. Jesús sentado a la mesa, no con los poderosos, sino con los caídos, no con los que se creen justos, sino con los que saben que necesitan gracia. Porque en esa mesa también hay un lugar para ti. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta amistad divina se convierte en una verdad profunda, cómo el amor de Cristo no solo perdona, sino que transforma. Parte 2. La doctrina de la gracia, el amor que transforma. Cuando comprendemos que Jesús es el amigo de los pecadores, nos adentramos en el núcleo del Evangelio. No se trata de un sentimiento superficial ni de compasión pasajera, sino de la expresión más pura del carácter de Dios. La Escritura lo resume en una afirmación poderosa: Dios es amor. No dice que posee amor, sino que Él mismo es amor. Todo lo que hace, permite o enseña fluye desde esa esencia eterna e inmutable. Pero ¿qué implica realmente que Cristo sea amigo de los pecadores? No es una amistad que aprueba el pecado, sino una que transforma al pecador. Jesús no vino a conformarse con las fallas humanas, sino a liberarlas. Su amistad no es permisiva, es redentora. Donde el mundo ve fracaso, Él ve oportunidad. Donde la religión señala impureza, Él revela propósito. La gracia de Dios, tan mencionada y tan mal entendida a veces, es el centro de esta verdad. Gracia es favor inmerecido, amor que se otorga sin condición. Es el puente entre nuestra miseria y su misericordia, el punto donde el cielo desciende para abrazar al hombre. El apóstol Pablo lo expresa en Romanos
capítulo 5, versículo 8, Dios demuestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solo enseña que Jesús nos amó, sino que lo hizo en nuestro peor momento. No esperó a que fuéramos dignos, se entregó cuando aún estábamos lejos. Imagina el poder de esa verdad. Cristo vio tus errores y decidió amarte igual. Vio tus caídas, tus pensamientos ocultos, tus palabras que hieren y tus momentos de duda, y aún así fue a la cruz. No murió por una versión perfecta de ti, sino por la más necesitada y rota. Esa es la esencia de su amor y de su amistad. La doctrina de la gracia nos enseña que el favor de Dios no se gana con obras humanas. Ninguna cantidad de buenas acciones, oraciones o sacrificios puede comprar la salvación. El hombre no asciende al cielo por mérito, es Dios quien desciende al hombre por misericordia. La cruz es la prueba de que la redención no se conquista, se recibe. Jesús se acercó a los pecadores porque su propósito era reconciliar al hombre con Dios. El pecado había levantado un muro imposible de cruzar, pero su sacrificio abrió un camino eterno. En Hebreos, capítulo 10, versículo 19, se nos recuerda: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, esa libertad no se compra, se acepta. Y sin embargo, muchos creyentes aún luchan con la culpa. Se sienten indignos, como si su pasado fuera más grande que el amor del Salvador. Pero la gracia no mide méritos, cubre lo que la justicia condena. Cuando Dios mira a quien se arrepiente, ya no ve su pecado sino la justicia de Cristo. Pablo lo dice con profundidad en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús tomó nuestra culpa para darnos su inocencia. Ese intercambio divino es el corazón de la redención. Cada encuentro de Jesús con un pecador fue una lección viva sobre la gracia. No solo la predicó, la encarnó. Cuando habló con la samaritana, no la reprendió, le ofreció agua viva. Cuando vio a Mateo, el recaudador de impuestos, no lo acusó, lo llamó a seguirlo. Cuando se reencontró con Pedro tras su traición, no lo humilló, lo restauró. En cada uno de esos encuentros, la gracia no solo perdonó, sino que transformó. El amor de Cristo no deja a nadie igual. Donde su presencia llega, el pasado pierde poder. Un corazón rendido a su amistad comienza a cambiar desde dentro. La culpa se convierte en gratitud, la vergüenza en testimonio y el miedo en fe. Piensa en Zaqueo, aquel hombre pequeño en estatura pero grande en codicia. Había engañado a muchos y acumulado riqueza injusta, pero cuando Jesús pasó por Jericó, lo miró y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy debo quedarme en tu casa. No esperó que cambiara antes de acercarse. Entró primero y su presencia lo transformó después. Esa es la lógica del Evangelio. La gracia llega antes que el cambio. No cambias para ser amado, cambias porque ya has sido amado. Esta verdad es esencial para el creyente de hoy. Vivimos en una sociedad que exige perfección, que juzga sin misericordia y olvida la compasión. Pero el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo. Ven tal como eres. No hay pecado tan profundo que su perdón no alcance, ni herida tan vieja que su amor no pueda sanar. Cuando Jesús tocó al leproso, desafió las normas culturales y religiosas. Nadie se acercaba a un leproso. Tocarlo era volverse impuro. Pero él lo tocó y en lugar de contaminarse, purificó. Eso es lo que hace su gracia. No se ensucia con tu pasado, transforma tu presente. La teología del Evangelio es un intercambio divino. El puro toca al impuro y lo hace limpio. El santo se acerca al caído y lo levanta. El justo entrega su vida por el culpable para hacerlo libre. No existe amor que pueda compararse. Por eso Pablo declaró en Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39,
Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna creada podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa verdad debería resonar en el alma del creyente. El amor de Dios no depende de tu desempeño espiritual, no se apaga cuando caes, ni se ausenta cuando dudas. Es un amor constante, fiel e inmutable. Jesús no es amigo del pecador por conveniencia, sino por naturaleza. Y si alguna vez te has sentido demasiado lejos, recuerda esto: la distancia no existe para quien camina sobre las aguas. Jesús llega incluso a los lugares donde la culpa te hundió. No te llama desde la orilla para que regreses. Él entra al mar para rescatarte. Esa es la diferencia entre religión y relación. La religión dice: limpia tus manos y ven. Jesús dice: ven, y yo limpiaré tus manos. La religión exige pureza antes de acercarte. Cristo te purifica al acercarte. Cada acto de su ministerio confirma esta verdad. Cuando sanó al paralítico, primero declaró: tus pecados te son perdonados. Luego lo levantó. Primero sanó el alma, después el cuerpo. Porque Jesús no vino solo a cambiar conductas, sino a renovar corazones. Y esa renovación es obra del Espíritu Santo. Cuando el pecador abre su vida a Cristo, el Espíritu entra, limpia, restaura y fortalece. La amistad con Jesús no termina con el perdón, empieza con Él. Desde ese instante, el creyente camina en una nueva dirección, no por obligación, sino por amor. La doctrina de la gracia enseña que la salvación no es el final, sino el inicio de una relación eterna. Ser amigo de Jesús es compartir su propósito, aprender su compasión y reflejar su corazón. Por eso, cuando alguien dice: Jesús es mi amigo, no expresa una emoción vacía, sino una verdad sellada con sangre. Una amistad nacida del sacrificio y sostenida por la eternidad. Imagina a Jesús caminando junto a ti, no detrás para juzgar, sino a tu lado para sostenerte. Esa es la amistad divina, no exige perfección, inspira transformación. En la siguiente parte descubriremos cómo esta verdad se vive en lo cotidiano, cómo caminar con Jesús, el amigo de los pecadores, en medio de nuestras luchas, tentaciones y procesos de fe. Porque la gracia no solo salva, también enseña a vivir. Parte 3. Caminando con el amigo de los pecadores, imagina despertar cada mañana con la seguridad de que Jesús está a tu lado. No como un juez esperando tu caída, sino como un amigo leal dispuesto a acompañarte en cada paso. Esa es la vida de quien ha comprendido la gracia. Caminar con Jesús no significa ausencia de tropiezos, sino tener siempre a alguien que te levanta. El Evangelio no nos llama a una religión de costumbres vacías, sino a una relación viva y transformadora. Jesús no vino a edificar templos de piedra, vino a habitar en los corazones. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, dijo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Esas palabras revelan la intimidad del cielo. El Dios eterno nos llama amigos, no esclavos ni siervos, sino amigos. Puedes imaginarlo. El Creador del universo te llama por tu nombre y anhela caminar contigo. Caminar con Jesús es aprender a vivir desde la confianza, no desde el miedo. Es saber que aunque el sendero se vuelva oscuro, su mano permanece firme. La fe no elimina las pruebas, pero nos enseña a enfrentarlas con esperanza. Y en medio de ellas su voz sigue diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Cuando Jesús caminó entre los pecadores, no lo hizo desde la distancia. Se involucró en sus historias, entró en sus casas, escuchó sus dolores, compartió su mesa. Hoy, esa misma invitación sigue abierta. Él desea entrar en tu vida, no solo en tus oraciones. Quiere estar en tus decisiones, en tus luchas, en tus días comunes y también en tus noches difíciles.
Piensa en Pedro, el discípulo impulsivo que juró fidelidad y terminó negando a su maestro. Después de su traición, la culpa lo llevó a volver a su antigua vida, la pesca. Pero una mañana, Jesús apareció en la orilla, con un fuego encendido y pan preparado. No lo esperó en el templo, lo buscó en su fracaso. Esa escena resume el corazón del Salvador. Jesús no esperó a Pedro en su perfección, fue a su quebranto. Y allí, junto al mar, no lo reprendió, sino que lo restauró con una sola pregunta: ¿me amas? Cada vez que Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, Jesús le entregó una nueva misión: apacienta mis ovejas. Eso es caminar con el amigo de los pecadores, ser levantado donde caíste, ser restaurado donde te rompiste, ser enviado donde pensabas rendirte. La vida cristiana no consiste en nunca fallar, sino en siempre volver a Jesús, porque incluso cuando tú te alejas, Él sigue buscándote. Como el pastor que deja las 99 por una sola, Cristo no descansa hasta encontrarte. En Lucas, capítulo 15, Jesús relató 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En todas, el protagonista busca hasta hallar. Ninguna pérdida es insignificante para él, y cuando encuentra lo que estaba perdido, no hay castigo, hay celebración. Eso nos enseña que el arrepentimiento no es una puerta de vergüenza, sino de gozo. Cuando un pecador regresa a Dios, el cielo entero se alegra. Caminar con Jesús no es un trayecto de perfección inmediata, sino de crecimiento constante. Es un viaje de fe donde cada día aprendes a confiar un poco más. Habrá días en los que sentirás su presencia como fuego y otros en los que parecerá silencio. Pero incluso en ese silencio, Él sigue ahí. Su aparente ausencia nunca es abandono, a veces es entrenamiento. Jesús desea que aprendas a reconocer su voz entre el ruido del mundo. Quiere que te apoyes en su palabra y no en tus emociones, porque las emociones cambian, pero su verdad permanece firme. Cuando oras, no hablas al vacío, hablas con un amigo que te entiende incluso cuando tus palabras se ahogan en lágrimas. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso significa que incluso cuando no sabes cómo orar, Jesús comprende el lenguaje de tu corazón. Caminar con Él también implica aprender a obedecer. La amistad con Cristo no es superficial, es entrega. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no nace del miedo, sino del amor. Cuando amas, deseas agradar. Así es con Jesús. No obedecemos para ganarnos su amistad. Obedecemos porque ya la tenemos. Esa amistad se refleja en lo cotidiano, en cómo tratas a los demás, en cómo perdonas, en cómo enfrentas las tentaciones. Jesús no se aleja cuando fallas, pero te invita a levantarte. Su gracia no es una excusa para pecar, sino una fuerza para vencer. Pablo escribió en la carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Observa esto: la gracia enseña, no solo perdona, también transforma, te guía en cómo vivir, pensar y amar. Quizás te sientes indigno de llamarlo amigo, porque tus errores pesan o tu fe se ha debilitado, pero Él no te mide por tus caídas, sino por su sacrificio. La cruz ya resolvió tu culpa, el precio está pagado, solo falta aceptar su compañía. Cada día puedes decirle: Jesús, camina conmigo, y Él lo hará, no con exigencias, sino con ternura, no con reproches, sino con dirección. En el viaje de la fe, Él es la brújula, el descanso y el destino. Caminar con Jesús también es aprender a mirar como Él mira.
Si Él fue amigo de los pecadores, nosotros también debemos serlo. El verdadero seguidor de Cristo aprende a ver al prójimo no como enemigo, sino como alguien que necesita gracia. El auténtico discípulo refleja el amor de su maestro. En Mateo capítulo 9, versículo 36, se dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Esa misma compasión debe habitar en el corazón de todo creyente. No podemos decir que caminamos con Jesús si no amamos como Él amó. La amistad con el Salvador no solo transforma nuestra vida, transforma nuestra mirada hacia el mundo. Nos convierte en portadores de esperanza. Imagina el impacto de una iglesia llena de creyentes que entienden esto, que fueron salvados no para juzgar, sino para amar, no para señalar, sino para servir. Jesús sigue tocando corazones a través de sus amigos en la tierra. Tú y yo somos llamados a reflejar esa amistad divina. Caminar con el amigo de los pecadores es permitir que su espíritu transforme tu interior. Es reconocer que cada día dependes de su presencia, que tu fuerza no proviene de ti, sino de Él. Y cuando caigas, no te escondas. Él no te rechaza. Al contrario, extiende su mano y te dice: levántate, sigamos caminando. Así es la amistad del Salvador, constante, paciente y eterna. En la siguiente parte descubriremos, a través de ejemplos bíblicos, cómo el toque de Jesús cambió vidas para siempre. Historias reales de marginados, traidores, enfermos y olvidados, donde cada encuentro reveló una nueva faceta del amigo que jamás abandona. Parte 4. Encuentros que transformaron vidas. A lo largo de los evangelios, los encuentros de Jesús con los pecadores marcaron momentos que alteraron el curso de la historia. No fueron sucesos casuales, sino citas divinas preparadas por un Dios que se deleita en restaurar lo que el mundo desecha. Cada relato es un espejo donde podemos reconocernos, porque todos, de alguna manera, hemos sido Zaqueo, la samaritana o Pedro. Jesús no se acercó a los pecadores por curiosidad, sino por compasión. Cada persona con la que se cruzó llevaba una herida, una carga o una culpa, y Él, con ternura y autoridad, respondía siempre con la misma combinación celestial: verdad y gracia. Verdad que confronta, gracia que restaura. Pensemos en la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la llevaron ante Jesús buscando condenarla. La ley exigía su muerte por lapidación, pero la gracia estaba a punto de hablar. Jesús se inclinó y escribió en el suelo, mientras ellos insistían en obtener un veredicto. Cuando al fin habló, sus palabras fueron tan poderosas que desarmaron toda acusación. El que esté sin pecado entre vosotros, sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, todos se marcharon. Nadie quedó para acusarla. Entonces Jesús la miró con compasión y dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En esas pocas palabras se revela la esencia del Evangelio: perdón sin permisividad, amor sin indiferencia. Jesús no ignoró su pecado, pero tampoco la definió por él. Le ofreció una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Luego está la mujer samaritana, narrada en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Era rechazada por su pueblo y señalada por su pasado. Había tenido varios esposos y ahora vivía con un hombre que no era el suyo. A los ojos de la sociedad, era una fracasada. Pero Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo donde ella sacaba agua. No evitó la conversación, la inició. No la juzgó, la escuchó. Le habló de un agua viva que apagaría para siempre su sed interior. Cuando ella entendió quién era él, corrió al pueblo diciendo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? Aquella mujer despreciada se convirtió en la primera mensajera del Evangelio en su ciudad. Jesús tomó su vergüenza y la transformó en testimonio. Otro encuentro inolvidable fue con Mateo,
el recaudador de impuestos. En su tiempo, los publicanos eran vistos como traidores y ladrones. Eran marginados por todos. Pero Jesús, al verlo sentado en su mesa, solo pronunció 2 palabras: sígueme. Y Mateo, sin comprender del todo, lo dejó todo y lo siguió. Más tarde fue testigo de milagros, escuchó parábolas y terminó escribiendo uno de los evangelios. Así obra el amigo de los pecadores. No llama a los perfectos, sino a los dispuestos. También recordemos a Zaqueo, el hombre pequeño que se subió a un árbol para ver pasar a Jesús. Mientras la multitud lo ignoraba, el maestro se detuvo, levantó la mirada y lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja enseguida, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Ese día la salvación entró en su hogar. Zaqueo devolvió lo que había robado y su corazón fue transformado. No fue la condena lo que lo cambió, fue el amor. ¿Y qué decir de Pedro, el discípulo apasionado que juró fidelidad eterna y terminó negando al Maestro 3 veces? Cuando Jesús resucitó, no lo evitó, lo buscó. En Juan, capítulo 21, lo encontramos frente a un fuego encendido, como aquella noche de su negación. Jesús no lo humilló, solo le preguntó: ¿me amas? 3 veces, una por cada negación. Con cada respuesta, Pedro fue restaurado. El amor de Cristo no solo perdona el pasado, también renueva el propósito. Hay un encuentro más, pocas veces explorado con suficiente profundidad, el del ladrón en la cruz. Aquel hombre estaba condenado, sin futuro ni esperanza. A su lado agonizaba el Hijo de Dios. En un instante de fe, el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, aun sufriendo, le respondió con una promesa eterna: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no tuvo tiempo de cambiar su vida, ni de reparar sus errores o de mostrar su fe. Solo tuvo un momento de sinceridad, y fue suficiente. Así de poderosa es la gracia, así de profundo es el amor del amigo de los pecadores. Cada uno de estos relatos revela una verdad esencial: Jesús siempre se detiene donde otros pasan de largo. Donde hay rechazo, Él ofrece aceptación. Donde hay culpa, concede perdón. Donde hay ruina, edifica esperanza. Y si prestamos atención, todos estos encuentros comparten algo en común: nadie que se acercó a Jesús se fue igual. No importa si fue desde un árbol, entre lágrimas o en silencio, quien se encuentra con Él cambia para siempre. Esa posibilidad sigue viva hoy. Cada vez que oras, te acercas al mismo Cristo que levantó a Zaqueo y perdonó a la adúltera. Cada vez que derramas tu dolor, hablas con el mismo Jesús que restauró a Pedro. Él no ha cambiado. En Hebreos, capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su misericordia no tiene fecha de vencimiento. Su compasión nunca se agota. Imagina que cada una de estas historias está escrita en las páginas de tu vida, porque Jesús también ha tenido encuentros contigo, algunos visibles, otros silenciosos, pero todos con el mismo propósito: recordarte que eres amado. Muchos creyentes olvidan que la vida espiritual no se basa en un único encuentro con Dios, sino en muchos a lo largo del camino. Hay momentos en que Él te encuentra en la oración, en una canción, en una palabra o incluso en medio del dolor. En cada uno de ellos, renueva su amistad contigo. Jesús no vino a fundar una religión, vino a restaurar relaciones. Restauró la del hombre con Dios y la del hombre consigo mismo. Por eso, cuando alguien se encuentra con Cristo, también aprende a ver a los demás de manera diferente, ya no con juicio, sino con compasión. El amigo de los pecadores no solo nos enseña a recibir su amor, sino también a compartirlo. La samaritana no guardó silencio. Zaqueo no volvió a robar. Pedro no volvió a esconderse. Todos fueron transformados y su cambio alcanzó a otros.
Así debe ocurrir también con nosotros. No se puede experimentar la amistad de Cristo y permanecer igual. Su presencia remueve lo estancado, sana lo herido, limpia lo oculto y reaviva lo que estaba apagado. Tal vez tú, que escuchas o lees, te identificas con alguno de ellos. Quizás, como la mujer del pozo, estás cansado de cargar tu historia. O como Pedro, sientes que fallaste una vez más. Pero Jesús no ha terminado contigo. Aún te busca, aún te llama, aún tiene un propósito para ti. El mismo fuego que encendió en aquella orilla para restaurar a Pedro puede encender hoy tu corazón. No importa qué tan fría esté tu fe, su espíritu puede soplar sobre las brasas y devolverles vida. En la siguiente parte entraremos en un terreno profundamente humano, los testimonios simbólicos, relatos que muestran cómo el poder del amigo de los pecadores sigue transformando vidas hoy. Historias que podrían ser la de cualquiera de nosotros, porque cada alma que se encuentra con Jesús tiene algo que contar. Parte 5. Testimonios que revelan la gracia. A veces, las historias más impactantes no son las que encontramos en las Escrituras, sino las que el Espíritu Santo continúa escribiendo en el corazón de cada persona que se cruza con Jesús. Porque aunque cambien los tiempos, el poder de su amor permanece igual. Hoy, como en el pasado, el amigo de los pecadores sigue caminando entre nosotros, tocando vidas, restaurando corazones y trayendo esperanza donde todo parecía perdido. Imagina por un instante a una mujer llamada Elena. Creció en la fe, pero la vida la llevó por caminos de confusión. Intentó llenar el vacío de su alma con decisiones equivocadas que la alejaron de Dios. Con el tiempo su corazón se endureció y su espíritu se volvió frío. Una noche, al mirarse al espejo, no se reconoció. Su mirada reflejaba cansancio, su interior estaba vacío. En silencio, desde lo más profundo de su ser, susurró: Dios, si todavía estás ahí, háblame. Encendió la televisión y, por lo que parecía una simple coincidencia, encontró un programa donde alguien hablaba de Jesús como el amigo de los pecadores. Aquellas palabras atravesaron su corazón como una flecha. No eran un mensaje cualquiera, era un llamado. Lloró como no lo hacía desde hacía años. En medio de sus lágrimas entendió que Jesús nunca la había abandonado. Esa noche cayó de rodillas y dijo: Señor, ya no quiero seguir huyendo, quiero volver a ti. Desde entonces, su vida comenzó a cambiar. No de un día para otro, pero paso a paso, su alma empezó a sanar. Recuperó la paz, volvió a servir, volvió a amar. Elena descubrió que la culpa no era una condena eterna, sino una puerta que se abre con una sola palabra: perdón. Jesús no solo transforma historias antiguas, transforma las actuales. Cada testimonio es una prueba viva de que su gracia sigue obrando. Hay otro hombre, llamémoslo Andrés. Durante años fue prisionero de la adicción. Perdió a su familia, su trabajo y su dignidad. Nadie creía que pudiera levantarse. Un día, caminando sin rumbo, alguien le entregó un folleto que decía: Jesús no se cansa de ti. Aquella frase encendió una chispa en su alma. Esa noche, sentado en una banca, miró al cielo y murmuró: si realmente no te cansas, aquí estoy, Señor. Esa fue su oración más honesta. No sabía cómo continuar ni qué decir, pero dentro de él brotó una sensación nueva: esperanza. Comenzó a asistir a una iglesia, a escuchar la palabra, a dejar atrás su pasado. Hoy, Andrés ayuda a otros a salir de la adicción. Su historia no es un testimonio de fuerza humana, sino de una amistad divina que nunca se rinde. Así obra Jesús. Busca en los lugares donde nadie más mira. No espera que el pecador venga, va tras él. Otro testimonio simbólico es el de una madre que perdió la fe después de la muerte de su hijo. Durante años, el dolor se transformó en resentimiento.
No comprendía cómo un Dios de amor podía permitir tanta tragedia. Hasta que un día, en una pequeña reunión de oración, escuchó un versículo que parecía dirigido solo a ella: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Por primera vez, en lugar de discutir con Dios, se derrumbó en sus brazos. Entendió que Jesús no había provocado su dolor, sino que lo había compartido con ella. Desde ese momento, empezó a visitar hospitales para acompañar a otras madres que habían perdido a sus hijos. Su herida se convirtió en un ministerio. Esa es la huella de quien ha conocido al amigo de los pecadores. Convierte el sufrimiento en propósito y las lágrimas en esperanza. Quizás tu historia se parece a alguna de ellas. Tal vez pienses que Dios te ha olvidado o que tu vida ya no tiene remedio. Pero Jesús no mide la distancia con tus ojos, la mide con su amor. Y para Él nunca es demasiado tarde. Los testimonios de quienes se han encontrado con Cristo tienen algo en común. Todos descubren que la verdadera libertad no consiste en cambiar las circunstancias, sino el corazón. Recuerda al endemoniado gadareno, aquel hombre que vivía entre tumbas, encadenado por su dolor y su locura. Nadie podía contenerlo. Pero un día Jesús llegó a su tierra. El hombre corrió hacia él y con una sola palabra del Maestro, las cadenas espirituales se rompieron. Cuando la gente del pueblo volvió, lo encontró sentado, vestido y en su sano juicio. Esa imagen refleja la paz del alma restaurada, la calma que llega después de la tormenta. Jesús no solo te libera del pecado, también te devuelve la dignidad. Te recuerda quién eres ante Dios y cuánto vales para Él. El poder más grande del Evangelio no está solo en los milagros visibles, sino en las transformaciones silenciosas, en corazones que pasan del temor a la confianza, de la culpa a la paz, del vacío al propósito. Cada testimonio, cada vida restaurada repite el mismo mensaje que resonó hace más de 2 milenios. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, cuando escuchas historias de personas transformadas, no estás oyendo sobre ellas, estás oyendo sobre Jesús. Él es el verdadero protagonista de cada cambio, el autor de cada redención, el amigo que jamás se aleja. Imagina que Él mismo está escribiendo tu historia, que cada página manchada por errores es limpiada con su sangre y reescrita con amor. Él no arranca los capítulos del pasado, los redime, porque incluso tus fracasos pueden convertirse en testimonio de su misericordia. Quizás el mundo te juzgó, te etiquetó o te dio por perdido, pero Jesús no ve etiquetas, ve almas. No ve errores, ve futuros. No ve pecadores, ve hijos. Cada vida transformada es una luz encendida. Y tú puedes ser esa luz para otros. El testimonio más poderoso no es el del que nunca cayó, sino el del que cayó y fue levantado. Porque cuando compartes cómo Jesús te rescató, tu historia se convierte en una llama de esperanza para quienes aún caminan en la oscuridad. Jesús sigue buscando corazones dispuestos. Su amistad está disponible para todo aquel que la acepte. No exige un pasado impecable, promete un futuro renovado. Y tal vez hoy, mientras lees o escuchas estas palabras, sientes algo que se mueve dentro de ti. No es casualidad, es Jesús tocando la puerta de tu corazón, recordándote que aún hay propósito, que aún hay gracia, que aún hay vida. En la próxima parte descubriremos cómo vivir cada día bajo esta verdad, cómo mantener viva la relación con el amigo de los pecadores, no como un recuerdo del pasado, sino como una experiencia constante. Aprenderemos a caminar en su perdón, a fortalecer la fe y a reflejar su amor en cada aspecto de nuestra vida. Parte 6. Viviendo cada día bajo la gracia del amigo. Vivir con la convicción de que Jesús es el amigo de los pecadores no es una idea teórica ni una enseñanza lejana. Es una experiencia diaria, un estilo de vida que transforma cada pensamiento, cada decisión y cada respiración. Significa despertar cada mañana sabiendo que, aunque falles, su amor permanece igual, que aunque el mundo te señale,
Él sigue tendiéndote la mano, que aunque tú mismo no te perdones, Él ya lo hizo. La vida cristiana no gira en torno a la perfección, sino a la dirección. No consiste en no caer, sino en saber a quién acudir cuando caes. El creyente maduro no es aquel que nunca tropieza, sino el que ha aprendido a levantarse sostenido por la gracia. Jesús no te llama amigo solo en los momentos felices, sino también en los días de tormenta. Camina contigo en medio de la incertidumbre, cuando no entiendes lo que ocurre y la fe parece desvanecerse. En esos momentos, la amistad con Cristo se convierte en el refugio más seguro. El salmista escribió en el Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Esa promesa no fue escrita para los fuertes, sino para los cansados, los heridos, los que no encuentran rumbo. En los valles más oscuros, Jesús se muestra más cercano que nunca. Vivir bajo su gracia es aprender a descansar en Él. El mundo enseña que vales por lo que logras. Jesús enseña que vales por lo que eres para Él. Y para Él, eres amado, perdonado y elegido. Cuando entiendes eso, dejas de vivir buscando aprobación y comienzas a vivir en gratitud. Cada oración, cada acto de fe, cada paso de obediencia es una respuesta al amor de ese amigo divino. No oramos para ganarnos su favor, oramos porque ya lo tenemos. No servimos para alcanzar su amor, servimos porque ya fuimos amados. Pero hay algo más profundo. Vivir bajo la gracia también implica aprender a perdonarte. Muchos aceptan el perdón de Dios, pero siguen castigándose por errores que Cristo ya llevó a la cruz. Caminan cargando cadenas que Él ya rompió. Si el santo decidió olvidar tus pecados, ¿por qué tú los recuerdas? El profeta Isaías escribió, «Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». Dios no solo perdona, también elige no mirar atrás, no porque olvide, sino porque el amor decide no reprochar. Vivir en la amistad de Jesús es mirar hacia adelante, hacia la nueva vida que Él ofrece, no hacia el pasado que ya fue clavado en la cruz. Esa amistad se fortalece a través de la oración. Hablar con Jesús no debería ser un hábito vacío, sino una conversación sincera. La oración no es una obligación, es un encuentro. Es el momento en que el alma se abre y el cielo responde. Jesús enseñó a orar con palabras que aún resuenan. Padre nuestro que estás en los cielos, no es una fórmula, es una revelación. No somos siervos implorando a un amo, somos hijos hablando con un padre. Cuando oras, no necesitas apariencias. Puedes llorar, dudar, preguntar o simplemente guardar silencio. La amistad de Cristo no depende de tus palabras, sino de su presencia constante. Y cuando falles, no huyas, acércate. La distancia no limpia el pecado, la gracia sí. El mismo Jesús que lavó los pies de sus discípulos está dispuesto a limpiar tus heridas una y otra vez. Él no se cansa de perdonar, porque su amor no se agota. Vivir bajo la gracia también significa aprender a depender del Espíritu Santo. Él no es una energía lejana, sino Dios mismo viviendo en ti, guiándote y fortaleciendo tu fe. Te corrige cuando te alejas, te consuela cuando sufres y te sostiene cuando ya no puedes más. Romanos, capítulo 8, versículo 14 dice, «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios». Ser guiado es rendirse, dejar de luchar solo y confiar en su dirección. Cada día puedes decir, «Espíritu Santo, enséñame a vivir como amigo de Jesús. Recuérdame quién soy en Él y que nada podrá separarme de su amor». Y verás cómo, poco a poco las cosas cambian. No porque tú te esfuerces más, sino porque el amor de Cristo te transforma desde adentro. La gracia también se refleja en cómo tratamos a los demás. Quien ha sido perdonado aprende a perdonar. Quien ha sido amado aprende a amar. No puedes recibir la amistad de Jesús y rechazar la de los demás.
Su amor te enseña a ver a las personas no por sus errores, sino por su potencial. Jesús fue amigo de cobradores de impuestos, mujeres rechazadas, pescadores y enfermos. Y si Él no se avergonzó de acercarse a ellos, nosotros tampoco debemos temer acercarnos a quienes el mundo desprecia. La Iglesia fue llamada a reflejar ese amor, a ser un refugio para las almas heridas, no un tribunal para los caídos. Cada creyente es una extensión de su gracia en la tierra. La amistad con Jesús libera del orgullo espiritual. Nos recuerda que todos estamos en el mismo proceso, pecadores alcanzados por la misma sangre. No hay lugar para la soberbia en quien has sido salvado. Y cuando miras a los demás con compasión, demuestras que Jesús vive en ti. Pero vivir bajo la gracia no significa vivir sin propósito. La gracia te impulsa a cumplir el plan que Dios preparó para ti. Efesios capítulo 2, versículo 10, lo dice con claridad. Somos obra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuiste diseñado con un propósito eterno, y ese propósito cobra vida cuando caminas junto a tu amigo celestial. Cada día, Jesús te invita a reflejar su luz en el mundo, en tus palabras, en tus gestos, en tu manera de vivir. No necesitas ser perfecto para ser útil en sus manos, solo necesitas estar disponible. Y cuando los días difíciles lleguen, recuerda que su amistad no depende de tus circunstancias. Él sigue contigo tanto en la abundancia como en la escasez. Su amor no fluctúa con tus emociones. Jesús no es un amigo pasajero, es un compañero eterno. Por eso, cada mañana, levántate con gratitud. Agradece por un nuevo día, por una nueva oportunidad, por una gracia que nunca se termina. Y cada noche, descansa en paz, sabiendo que no hay nada que puedas hacer para que Él te ame más, ni nada que puedas hacer para que te ame menos. Vivir bajo la gracia del amigo de los pecadores es vivir en libertad, libertad para amar, para perdonar, para empezar de nuevo. Y cuando esa libertad se entiende, se convierte en una luz que inspira a otros. En la próxima parte meditaremos sobre cómo esta verdad nos une como una sola familia espiritual. Porque el amor de Jesús no solo transforma personas, también construye comunidad, un pueblo redimido que vive bajo la misma gracia y comparte una misma esperanza. Parte 7. Unidos por la gracia, la familia del amigo de los pecadores. Cuando Jesús se acercaba a los pecadores, no solo los restauraba individualmente, sino que los integraba en una nueva familia espiritual. El mensaje del Evangelio no trata de una salvación solitaria, sino de una comunión que une a todos los redimidos bajo una misma gracia. El amigo de los pecadores no vino únicamente a reconciliar al hombre con Dios, sino también a reconciliar a los hombres entre sí. En el centro de la fe cristiana existe una verdad profunda. Nadie camina solo. Todos los que han experimentado la misericordia de Cristo forman parte de su cuerpo, su iglesia, su pueblo. En Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 20, se declara: así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Esa afirmación no es solo teológica, sino también relacional. Jesús nos une más allá de la sangre, la cultura o el pasado. Nos enlaza con el lazo eterno de su amor redentor. Cuando el Maestro se sentaba a comer con publicanos, pecadores y discípulos, estaba proclamando la existencia de una nueva comunidad, el reino de Dios, donde todos tienen un lugar, donde nadie queda excluido. En su mesa había diversidad, pero no división. Esa misma mesa sigue abierta hoy. El Evangelio no rechaza, invita. No segrega, abraza. Vivir dentro de esta familia espiritual es reconocer que la iglesia no está compuesta por perfectos, sino por perdonados. Todos tenemos heridas, todos venimos de historias diferentes,
pero compartimos un mismo Salvador. La gracia que te alcanzó a ti, también alcanzó a quien está a tu lado. Por eso, al mirar a otro creyente, no deberías ver competencia, sino compañerismo, no rivalidad, sino hermandad. Jesús enseñó esta verdad con hechos. Cuando lavó los pies de sus discípulos, mostró que la verdadera grandeza está en servir. Y cuando oró al Padre, suplicó por la unidad de sus seguidores, diciendo, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Esa oración aún resuena a través de los siglos. Jesús no pidió una iglesia poderosa o influyente, pidió una iglesia unida. Esa unidad solo se mantiene cuando entendemos que todos fuimos salvados por la misma gracia. No existen jerarquías en el amor de Dios. No hay pecados mayores o menores que lo limiten. En la cruz, todos estamos en el mismo nivel. El ladrón arrepentido fue recibido con la misma ternura que Pedro, el apóstol. El publicano que golpeaba su pecho pidiendo misericordia fue justificado antes que el fariseo orgulloso. Así es el reino de Dios, un lugar donde los últimos pueden ser primeros y los caídos pueden levantarse con más fuerza que antes. La amistad con Jesús nos convierte en reflejos de su amor. Somos llamados a ser portadores de su gracia en medio de un mundo que divide, acusa y condena. El creyente que comprende esta verdad no construye muros, levanta puentes, no señala con dureza, extiende misericordia, no se aísla, abraza. Ser parte de la familia del amigo de los pecadores también significa aprender a sostener a otros en su camino. Así como Jesús te levantó a ti, tú puedes levantar a alguien más. La gracia nunca se detiene en quien la recibe. Busca seguir fluyendo hacia otros corazones. Romanos, capítulo 15, versículo 7, lo expresa con claridad. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amar al prójimo no es una sugerencia, es una consecuencia natural de haber sido amado. En la iglesia primitiva, esta verdad se vivía intensamente. El libro de los Hechos narra que los creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La fe no era solo doctrina, era comunidad. El amor de Cristo los mantenía unidos a pesar de sus diferencias. Eran perseguidos, pero permanecían juntos. Sufrían, pero compartían la esperanza. Sabían que el mismo Jesús que los salvó de forma individual, los había unido como un solo cuerpo. Y tú, que recibes estas palabras, formas parte de esa misma historia. La iglesia no son paredes ni estructuras. Eres tú, soy yo, somos todos los que hemos sido alcanzados por su misericordia. Cada vez que muestras compasión, estás edificando la iglesia. Cada vez que perdonas, fortaleces el reino. Cada vez que ayudas al que cae, demuestras que el amigo de los pecadores sigue vivo en ti. La familia espiritual de Cristo no está compuesta por los que nunca fallan, sino por los que siempre regresan, por los que viven reconciliando, por los que entienden que amar al hermano es otra forma de amar a Dios. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ese amor no se queda en palabras, se manifiesta en hechos, en escuchar al que sufre, en acompañar al que llora, en alentar al que duda. Cada vez que haces eso, estás mostrando el rostro del amigo de los pecadores. Y ese amor tiene poder. Poder para sanar relaciones fracturadas, para restaurar matrimonios, para unir generaciones, para reconciliar familias. El amor de Cristo, cuando se vive en comunidad, se vuelve contagioso. La gracia no solo transforma individuos, transforma sociedades enteras. Por eso, pertenecer a la familia espiritual del amigo de los pecadores es tanto un honor como una responsabilidad. No se trata solo de ser amados, sino de amar. No solo de recibir, sino de compartir. Cada palabra de aliento, cada gesto de bondad, cada acto de perdón puede ser el toque de Jesús en la vida de alguien más. Y si alguna vez te sientes solo en tu camino de fe,
Recuerda, no caminas aislado. Perteneces a un cuerpo que ora, que ama y que sostiene. Aunque no veas a todos sus miembros, formas parte de una familia eterna, unida no por sangre humana, sino por la sangre del Cordero. Jesús, el amigo de los pecadores, no vino a reunir santos distantes, sino hermanos reconciliados. Y cuando esa familia vive unida, el mundo puede ver un reflejo del cielo en la tierra. En la siguiente y última parte, llegaremos al cierre de este mensaje, una reflexión final llena de esperanza, donde contemplaremos cómo el amor del amigo de los pecadores no solo restaura el presente, sino que asegura una eternidad junto a él. Porque la historia de esta amistad no termina aquí. Apenas comienza, parte 8. El amigo eterno, esperanza más allá del perdón, todo lo que hemos contemplado en este mensaje, la compasión, la restauración, la gracia y la comunión, converge en una verdad gloriosa. Jesús no fue solo el amigo de los pecadores mientras caminó entre nosotros. Continúa siéndolo hoy y lo será por toda la eternidad. Él no cambió con el paso del tiempo ni con el dolor de la cruz. Su amor no se detuvo en el Calvario, sino que se volvió eterno en la resurrección. El amigo de los pecadores venció la muerte para asegurar que nada, ni el pecado, ni el fracaso, ni el olvido, pueda separarte jamás de su amor. El mensaje del Evangelio no culmina en el perdón, sino en la promesa de una nueva vida, una esperanza incorruptible y una eternidad junto a aquel que no se avergüenza de llamarte amigo. Imagina lo que esto significa. El mismo Jesús que compartió mesa con los rechazados, que perdonó a la mujer adúltera y que restauró a Pedro, hoy intercede por ti ante el Padre. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, se declara, por lo cual puede salvar completamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto revela que su obra no terminó en la cruz, continúa en el cielo. Jesús sigue defendiendo tu causa, pronunciando tu nombre con ternura, repitiendo una y otra vez, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. La amistad de Cristo es eterna porque se sostiene en su fidelidad, no en la tuya. Él no se cansa, no olvida, no cambia. Cuando el mundo se aleja, Él permanece. Cuando tu fe se apaga, su amor sigue ardiendo. Así como fue el amigo de los pecadores en Galilea, lo sigue siendo hoy en cada rincón del planeta, en cada alma que lo busca, en cada vida que se rinde ante Él. Muchos se preguntan, ¿cómo puede amar tanto? La respuesta es sencilla y profunda a la vez, porque Él es el amor hecho carne. En su mirada no hay desprecio, hay redención. En su voz no hay condena, hay invitación. En sus manos no hay juicio, hay cicatrices, las huellas eternas del precio que pagó por amarte. Y un día, ese amigo volverá, no como el carpintero humilde de Nazaret, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá por los que creyeron, por los que lo amaron, por los que, siendo pecadores, fueron hechos hijos por su gracia. Ese día, todo dolor quedará atrás, las lágrimas serán enjugadas, las heridas cerrarán, y el amigo que nunca te abandonó te recibirá con los brazos abiertos diciendo, bien hecho, siervo fiel. La esperanza cristiana no es un consuelo ilusorio, es una verdad firme. La amistad con Jesús no termina con la muerte, trasciende la tumba. Cuando cierres los ojos por última vez en este mundo, los abrirás en la presencia de aquel que te amó cuando nadie más lo hizo. Y su voz resonará igual que la escuchaste en lo más profundo de tu alma. No temas, estoy contigo. Hasta que ese día llegue, Él sigue caminando contigo aquí. En los días de alegría, celebrando tus victorias. En los días de tristeza, sosteniendo tu fe. En el silencio, escuchando tus pensamientos. En el caos, hablándote con calma. Jesús no se aleja del pecador arrepentido, se acerca más que nunca. Si alguna vez has sentido que lo defraudaste, si crees que lo perdiste, recuerda esto,
Él nunca se ha ido. Tal vez fuiste tú quien se alejó, pero Él te ha seguido cada paso del camino. A veces su voz suena como una palabra que toca tu alma, otras como un suspiro en medio del cansancio, pero siempre está ahí, fiel, constante, inmutable. El amigo de los pecadores también es el Dios de las segundas oportunidades, y mientras tengas aliento, tienes esperanza. Tal vez este mensaje haya despertado viejas heridas o culpas olvidadas. Si es así, no apagues esa voz interior. Es el Espíritu Santo llamándote al abrazo del Padre. Jesús no te pide perfección, te pide entrega. No te exige que tengas todas las respuestas, solo que confíes. Su amistad es el refugio de los que se sienten perdidos, el descanso de los cansados, la fortaleza de los débiles. No promete una vida sin dolor, pero sí promete que nunca más estarás solo. Piensa en las veces que su amor te alcanzó, en los momentos donde no sabías cómo seguir, y aún así, algo, o mejor dicho, alguien te sostuvo. Eso fue Él. Piensa en las veces que merecías juicio, y en su lugar recibiste misericordia. Eso también fue Él. Piensa en las veces que tus oraciones fueron solo lágrimas, y aún así fuiste escuchado. Sí, fue Él. Él ha estado contigo incluso cuando no lo notabas. El amigo de los pecadores nunca deja de amar, porque su amor no es una emoción pasajera, sino una decisión eterna. Por eso, hoy no solo escuches, responde. Si has vivido lejos, regresa. Si has callado, ora. Si has perdido la fe, pídele que la reavive. Jesús no rechaza a quien se acerca con sinceridad. Dile desde lo más profundo de tu corazón: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Gracias por amarme cuando estaba perdido. Perdona mis pecados, sana mi corazón y enséñame a caminar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero vivir en tu gracia. Quiero seguirte todos los días de mi vida. Si hiciste esta oración, acabas de responder al llamado más importante de tu existencia. No es un momento emocional pasajero, es el inicio de una nueva historia. La historia de un pecador redimido que ahora camina con su amigo eterno. Jesús no se avergüenza de ti. Te ama, te limpia y te llama. Su voz sigue sonando con la misma ternura de hace siglos. Ven a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esa promesa sigue viva, no importa dónde estés, lo que hayas hecho o lo que hayas perdido. Lo único que importa es quién te espera, y su nombre es Jesús. La historia del amigo de los pecadores no termina con tus errores, culmina con su victoria, porque el mismo que fue clavado en la cruz hoy vive, reina y un día volverá. No solo por los santos, sino por todos los que alguna vez fueron pecadores y se atrevieron a creer en su amor. Esa es la esperanza que sostiene la fe, la llama que nunca se apaga, el mensaje que el mundo necesita oír. Jesús sigue siendo el amigo de los pecadores. Antes de despedirnos, comparte este mensaje con alguien que necesite recordarlo. Nunca sabes cuántas vidas pueden ser tocadas por una palabra de esperanza. Y deja escrita esta declaración en tu corazón y en tus labios: Jesús nunca me abandonó. Haz de esa frase tu verdad, que se grabe en tu alma como una certeza eterna, porque el mismo Jesús que amó a los pecadores entonces, te ama hoy y lo hará por toda la eternidad. Que su gracia te acompañe, que su paz te cubra y que su amistad te sostenga todos los días de tu vida, hasta el día en que lo veas cara a cara y escuches de sus labios: bienvenido, amigo mío, este es tu hogar.